describiendo en este momento ha tenido etapas similares y sobre todo una que la consideramos como el momento del resurgimiento o del nacimiento del Rioja, que es en la mitad del siglo XIX, y es de lo que os voy a hablar. Os voy a hablar de una región, que es una región única, sin divisiones, que estaba formada por este territorio. Este territorio, que era una unidad, como y he tratado de demostrar en todos mis trabajos, y que sufre un cambio radical que cuando lo vayamos viendo vais a ir considerando que igual estamos en la misma situación. Y por eso podemos decir que el momento actual es como una crónica de una muerte anunciada de aquellos que hemos leído y hemos estudiado en los mediados del siglo XIX. En ese momento ya nuestra región, esta región única, tenía como reflejo identitario, porque la identidad es un elemento artificial, no pensemos que la identidad es algo natural, la identidad se crea, y por ejemplo aquí creamos ya en el siglo XIX que los riojanos vendimiamos, que los riojanos somos toneleros. Entonces desde hace mucho tiempo aquí hemos intentado generar una identidad que realmente tiene muy pocos años de vida, es decir, que a mediados del siglo XIX, como ha dicho Pedro, aquí hay viajeros que dicen unas cosas de los vinos de esta región que mejor no os las cuento. Es decir, hablan pestes de los vinos de Rioja. Entonces, que tengamos también esa humildad. He buscado varios textos que debéis leer porque ya empiezan a decir que se dan cuenta de que sus productos que se plantaron sin tino en tierras de excelentes condiciones para otros cultivos, sin fijar atención en las corrientes comerciales, es decir, están hablando de exceso de plantación en 1898. Y vamos a ver muchas citas de esas, que si pusiéramos ahí el ABC de 20 de marzo, podría valer esta cita. El momento que yo he comenzado a estudiar es a finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII, que había la tercera parte de viñedo que a finales del siglo XIX. O sea, estamos hablando de que se ha multiplicado prácticamente por 2,5 la superficie entre este momento y el momento de la llegada de la filoxera. La filoxera, como antes le decía a Pedro, fue la salvación de Rioja. Chan, ta, ta, chan. ¿Qué hubiéramos hecho con 60.000 hectáreas de viñedo en 1900? O sea, ¿qué hubiéramos hecho? No había exportación, había caído el consumo, fue un momento terrible en la economía y vino el arranque. La filoxera es el arranque del siglo XIX y eso empieza 100 años antes. Y os lo voy a explicar. En esta zona, en el 57, es decir, cuando empiezan a llegar los primeros negociantes que vienen a Rioja a exportar cereales, porque los negociantes franceses que vienen a La Rioja, que luego los veremos, no vienen por el vino, vienen por otras cosas. Pero en aquel momento empieza el oidium en Francia, a partir del año 47, y se dan cuenta que había un gran negocio, que era exportar vinos. Fijaros qué superficie de viñedo había del libro de Mes, 7.000 hectáreas en Álava, 27 en Navarra y 24. Mirar las 60.000 del momento de la filoxera. Entonces, hemos multiplicado de 7 a 20 prácticamente por 3 toda la superficie. Se planta, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque hay una ley de la desamortización del año 1855 en la que se permite que todos aquellos terrenos de las manos muertas
bien sean mancomunidades, cofradías, conventos, entidades religiosas, pueden salir a subasta pública, la ley de bienes nacionales. Se hace una deforestación tremenda, prácticamente desde la Guerra de la Independencia, y se plantan los comunales. Los comunales eran los terrenos propiedad de los municipios para uso de los vecinos. Y entonces, ¿qué dijeron? Hombre, pues vamos a poner viña, porque los franceses necesitan vino. Todo esto se da en ese momento y se da porque hay una comercialización tremenda y hay un aumento de consumo, que vamos a ver también. En el siglo XIX, Francia llegó a consumir en algunas zonas hasta 235 litros por persona y año. Los datos de consumo en España en el siglo XIX no existen, con lo cual no podemos saber cuánto se consumía, pero es muy importante. Y luego también aumentan las cosechas. Aumentan las cosechas porque vamos a ver los aspectos técnicos que llegan a nuestra región desde mediados del siglo XIX. Veamos otra cita. Dice, el precio no nos debe alucinar. Si debemos aumentar nuestras plantaciones, el día que el comercio francés no nos admita, ¿qué vamos a hacer? Esta cita, como veis, también del año 81, podía haber salido en El País de hace 15 días. Es decir, estamos en un momento igual. En aquella etapa, entre el 50 y el 90 del siglo XIX, ocurren muchísimas cosas en esta región de La Rioja Alta. En Haro, por ejemplo, según este mapa de Coello, si miráis, esto sería el barrio de la Estación, que no hay nada, y esto sería el barrio de las Cuevas, que es donde estaba la producción del vino en Haro. Tenía estas superficies. En el catastro de la Ensenada, 1.300 y pico hectáreas, y en 1900, 2.158. Ya veis los cambios superficiales que que se dieron. Pero no solo eran cambios en la superficie agrícola, es que hay cambios también en la tecnología, en las formas de cultivo, en las formas de transporte. Por eso he hablado del pellejo. El pellejo es el símbolo de la correduría. La correduría es la forma de vender el vino en el siglo XIX hasta que llega la liberalización. Es decir, hay un cambio radical muy similar al que se está viviendo en este momento. Como veis, las superficies en Rioja eran de 53.000. Los datos del siglo XIX de finales sobre superficie, tanto en la DO como en la propia Rioja, son un poco confusos. Los mejores datos son los de Wedelemps, que son alrededor de esta superficie, y otros llegan hasta los 60.000. Pero veis que en 1909 hemos pasado a la mitad, es decir, la filoxera ha reducido. Hay dos filoxeras en Rioja, la segunda está sin estudiar, la del año 20, y hay una reducción total de la superficie cultivada. Veamos los aspectos de las exportaciones. En el trabajo de Teresa Carnero veis que entre 1884 y 1889-90 se dan los grandes picos de la exportación. Estos picos, si los vemos aquí en índices, nos damos cuenta que desde 1877 hasta 1891 se multiplican las exportaciones por 6 y por 8. ¿Qué ocurre en el 91? En 1892 se cierran las fronteras y aumentan los aranceles franceses. Estamos en la misma situación que hoy, idéntica. Es decir, los franceses ya habían crecido sus viñas y habían crecido sobre todo sus viñas y bodegas en Argelia, y dicen que ya no quieren más vino. Esa es la primera situación. Ya veis que del 91 al 92 el índice pasa de 4.000 a 1.500. Es decir, hay un cambio radical por un tema arancelario. Vamos a ver qué cambios son importantes en ese momento. El primero es la venta. Las juntas de cosecheros de cada municipio organizaban la venta.
organizaban la venta con un sistema que se llamaba suertes del vino. Tú no podías vender el vino cuando tú querías, sino dentro de un sorteo. Y ese sorteo permitía que todos los cosecheros pudieran vender. ¿Por qué? Pues porque si no, lo que hacían los cosecheros que tenían mayor poder adquisitivo era esperar al final del periodo de primavera que había subido el vino para venderlo. Entonces, la correduría lo que hace es controlar. Antes se ha hablado del intervencionismo. No hay ninguna explotación agrícola en el mundo que haya tenido mayor intervención, tanto política como económica y burocrática, desde Domiciano. O sea, el primero que empieza a prohibir que se pongan viñas y que se arranquen es un emperador romano. O sea, desde entonces estamos llenos de oficinistas en los viñedos. Entonces, en ese momento aparece una nueva forma de venta, que es el comisionista. La primera referencia que yo he encontrado, de comisionista es del año 64 en el archivo de Haro, que dice: empleado por cuenta ajena en caldos, granos, frutos, con destino a fábricas. Y empiezan a llegar los franceses, que luego veremos los listados. A la vez aparece el ferrocarril, 1863, que coincide con ese momento. Y hay otro tema similar a lo que está ocurriendo hoy en día. En ese momento el cliente empieza a buscar vinos con menos graduación. ¿Os suena, no? Hay una reducción de los vinos de Madeira, de los vinos de Oporto, de los vinos de Jerez, por los vinos de Burdeos, los claret. Los claret que tenían 12 grados y medio, porque los grados que había en ese momento, yo hice el estudio de López de Heredia de todas las graduaciones que movía don Rafael, y para llegar a 13 grados era bastante difícil. Bueno, Inglaterra empieza a preferir los vinos con menos graduación. Y entonces los franceses dicen: aquí está el clarete. Y salen los claretes bordeleses con esa pequeña graduación, más fácil de beber, más ligero. Por otro lado, empiezan las primeras clasificaciones. O sea, los prescriptores, uno de ellos, Napoleón III, hace una clasificación de los vinos de Burdeos. Y dice: este es el bueno, este es el medio, este es el regular, este tiene 97 puntos, 37, igual que ahora. O sea, estamos en el mismo momento. Y aparecen los vinos falsos. Es interesantísimo el estudio sobre los vinos falsos, que el mejor estudio es el de Carlos Coello, que os lo recomiendo, y el empleo de la fucsina. La fucsina es la misma anilina que se emplea cuando la colza, ¿os acordáis? Bueno, pues con la fucsina, con un poco de alcohol de remolacha y con 4 mejunjes se hicieron los vinos franceses de una época. Y comienza un poco de desprestigio. A partir de 1870-80, en Francia empieza a haber un cierto desprestigio por las muertes ocasionadas con los vinos falsos. Estos elementos que se parecen a nuestra situación actual y que ocurren en ese momento. Es importante, y sobre todo estando en esta región, el papel del ferrocarril. En 1855 había 300 kilómetros y 10 años después había casi 5.000. Y tenemos las conchas, y me he permitido traeros las nuevas imágenes de las conchas para que vayáis viendo que el concepto de calidad no es solo el vino. El vino, en este contexto, es importante, es el producto final, pero la calidad es el conjunto de los elementos culturales, sociales, territoriales que generan un producto. Como veis, vamos mejorando. Ahora ya ponemos estas torres en medio de los paisajes y seguimos hablando de la gran calidad de nuestros vinos. Es imprescindible que el territorio cuente la calidad, y esto nos ha ocurrido en los últimos años. El fenómeno del ferrocarril es interesante. Aquí no se ve más que la pequeña bodega de los Aviñón, que estaba aquí, y los trozos de López de Heredia, de donde se saca la foto. Vamos a ver quiénes estaban. Estaban los franceses. Aquí hay 2 errores, ¿eh? Está por un lado Lacor
que era de Huesca, esto es un error mío, y otro que está es Agemán, que viene a Martínez la Cuesta en 1919. No estaban en el siglo XIX, pero estos eran nuestros clientes, es decir, a estos les vendíamos la uva, a estos les vendíamos el vino y estos lo convertían en un producto que salía fuera de aquí, con sus marcas, con sus clasificaciones, como luego veremos. El año 89 hay una clasificación de los propietarios que había en el barrio de la Estación, que eran estos, porque son los que van a poner contadores para el agua corriente. Es muy interesante. Había 14 bodegas el año 89. Ya veis que hay un cambio. Esto no existía en ninguna otra zona de La Rioja y prácticamente en ninguna otra zona de España, que en un entorno de menos de 10 hectáreas se generen 14 entidades productivas como son las bodegas del barrio de la Estación. ¿Qué más cambios se dan? Pues las innovaciones. Hay unas innovaciones técnicas extraordinarias. En primer lugar, la educación y la formación. En esto los alaveses generan la Escuela Práctica de Agricultura en 1854, que es dirigida por Eugenio Garagarza, y se plantean traer un técnico que venga de Francia a mostrar las técnicas de cultivo y elaboración. Esto es lo que sabíamos hasta hace poco tiempo, que Pinot llega en 1862. ¿Qué pasa en La Rioja Castellana? En La Rioja Castellana pasa que Eduard Tisserand, en 1860, llega a Baños de Rioja con la intención de hacer un proyecto de Napoleón III sobre viñedo. Este proyecto es interesantísimo y voy a hacer una referencia a las viñas viejas. Estos señores van a plantar en 5 años 162 hectáreas y le dice el encargado Menard a Tisserand, que era el ingeniero jefe de la Casa de Napoleón: voy a conservar las viñas viejas por 2 razones: para hacer vino a la española y por educación, para mostrar a los viticultores de la región que deben conservar las viñas viejas. En 1861. O sea, ya en ese momento hay una deferencia hacia el viñedo viejo. La Diputación de Logroño también trajo técnicos como el bodeguero Francisco Campuzano. Se crean las estaciones enotécnicas, que era una especie de oficinas técnicas fuera de cada una de fuera de España y en cada uno de los países compradores. Hay en Londres, hay en París, en Hamburgo, en Sète, que luego pasa a Montpellier. Se crea la Escuela General de Agricultura, aparecen las revistas agrarias, es decir, la formación. Hoy tendríamos la inteligencia artificial. En ese momento es la enseñanza por parte de técnicos franceses, los técnicos que vienen a este lado y los que vienen un año antes, en 1859, a la zona de Baños de Rioja, y la creación de la estación enológica. Como veis, nuevas técnicas y novedades e innovaciones. Los libros, importantísimo, nos llega cantidad de libros, hay muchas en las bibliotecas y archivos de las bodegas del barrio de la Estación, hay cantidad de libros del siglo XIX. ¿Por qué? Porque había que formar a las personas que aquí estaban. Y por otro lado, hay unos aspectos técnicos importantes. La presencia del Agnès Viticole. La Agnès Viticole es simplemente el forcate, pero los franceses, que son muy cultos, pues le llaman así. El empleo de la máquina de vapor. La máquina de vapor y la locomóvil, la aparición de las azufradoras, las sulfatadores, las tijeras de podar, que llegan en ese momento. A partir de 1860 se sustituye la poda con podón a la poda con tijera, y el alambre. Dice un dicho riojano, dice que eres más viejo que el alambre. Pues no, el alambre cuando se plantaba a manta no se utilizaba. Antes hemos hablado de los murgones. En España hay alrededor de 80 acepciones para designar los murgones y
este es el arnés viticol. ¿Qué significa? Que pasamos de esta plantación a manta y trabajo a pernera, que es como se llamaba, a la plantación en tres bolillos. Los tres bolillos empiezan a usarse a mediados del siglo XIX y se empiezan a alinear las cepas. Las cepas en Rioja no estaban alineadas. No tenemos fotos, lamentablemente, pero sí que tenemos esto, que lo ha enseñado muy bien. Tenemos este tipo de reproducción que hay, pero con la llegada de los franceses aparece la plantación a marco real. Antes se ha hablado de las varas y efectivamente la plantación a cuadro, esta es una de las maneras de poder clasificar viñedos viejos, ver los pies que tiene la anchura del marco. Todo esto llega con los franceses. Lo traen técnicos franceses, aunque ellos, quitando el caso de Baños de Rioja, plantan muy poca viña a mediados del siglo XIX. Posteriormente va a llegar la máquina de vapor. La máquina de vapor y la locomóvil va a ser una maquinaria nueva que va a cambiar radicalmente la forma de plantación. Y el arado de desfonde, que por cierto todos estos araos los fusila Castillo en Haro y monta una fábrica de araos de desfonde extraordinarias, que aquí tenemos uno cerca en Ábalos, pero tenemos por toda España y aparece Castillo, que era el que trabajaba. Y en esa época todavía las plantaciones son con pies franco, no había injerto. El injerto nos va a llegar mucho más tarde. En Francia se empezó a utilizar la espaldera a mediados del siglo XVIII. La espaldera es la latada, que dicen también en Rioja se llamaba latada, porque latas son las varas que se ponen para conducir el viñedo, porque el alambre es de 1845. El alambre no se utiliza en viticultura hasta ese año, de 1845. Entonces nos encontramos con las innovaciones, con los cambios comerciales, nos encontramos con las situaciones de tragedia que para unos lo son, para otros son beneficio. Es decir, si veis aquí, el año 54 es el momento en el que el oidium ataca en Francia y es el momento en el que se empiezan a plantar en La Rioja la cantidad de viñedos que nos llegan hasta las 60.000 hectáreas. Y por eso yo digo siempre que la filosera fue una solución, porque empiezan a plantar, se hacen la mayor parte de los barrios de bodegas, esos que siempre se dice que son todos del siglo XVI, la mitad son todos del siglo XIX, porque no había dónde meter el vino. Se sustituyen los depósitos de fermentación abierta, es decir, los lagos por tinas, hay una serie de cambios importantes. Los instrumentos de bodega. Es curioso que los franceses cuando llegan, estos ingenieros de Napoleón están todo el rato diciendo que van a hacer vino a la española. El vino a la española es la maceración carbónica y la mayor parte de las bodegas empiezan a emplear tinas. En 1830 empiezan las tinas de madera en Haro, lo sabemos por los diezmos. Los diezmos que se están obteniendo para la Iglesia hasta prácticamente el año 1840, habla de tinas, donde las distingue de las cubas. Es decir, hay dos tipos distintos. Otro aspecto técnico importante es la sustitución de la prensa vertical, la que conocemos de toda la vida en Rioja, es decir, la de dos usos y el cabezal que baja. Aparecen las bombas de trasiega y las cernedoras, que son lo anterior a las despalilladoras que empiezan a hacer un trabajo en algunas de esas bodegas. Y hay un tema que está sin estudiar en Rioja y que a mí me da muchísima pena porque recordaréis los que tenéis cierta edad a Manuel Llano Gorostiza, que empezamos en los 80 a intentar hacer un estudio de las destilerías en Rioja. Con toda esa cantidad de superficie
¿qué se hacía con todas las orujas? Entonces aparecen las fábricas de alcoholes y las destilerías. En Haro llegó a haber 26 destilerías a finales del siglo XIX y es un tema que no se ha estudiado en Rioja. Las prensas, por lo tanto, se sustituyen las anteriores de madera por estas como la de cabezal o empiezan las prensas francesas de nueva tradición. Es importante y curioso cómo se podía comprar por correspondencia. Estos catálogos de Kevs y de Burdeos, de varias empresas que tú encargabas por correo y te mandaban los fuelles de trasiega, te mandaban las bombas, te mandaban todos los materiales. Entonces nos encontramos con innovaciones importantes y también desde el punto de vista técnico. Hemos de tener en cuenta que la filoxera estaba, pero no había llegado aquí. La filoxera estaba desde 1877 en Portugal y en Málaga, pero aquí nos llega 20 años después. Pero ya se había creado la estación enológica de Haro. Todo esto genera una cultura que es la que yo creo que también debe servir a la hora del relato que decía Pedro. Es decir, nosotros tenemos que transmitir una serie de valores que están basados en vuestro símbolo de la calidad, pero para dar esa calidad tenemos que aumentarle aspectos de paisaje, aspectos humanos, aspectos culturales, como cuando Roberto ha enseñado toda la arquitectura, cuando estamos preocupados por los aspectos paisajísticos, por la toponimia, por la tradición oral, todos esos valores que son tan importantes los debemos incorporar en el relato que pretendamos. También hay innovaciones comerciales. En primer lugar, el transporte, pero también los vinos distintos. Yo os pregunto, porque algunas de las bodegas, ¿cómo se hacía el Sauternes riojano? ¿Alguien sabe, aparte de un milagro de la Virgen de Lourdes? ¿Cómo se hacía el Barsac riojano? ¿Cómo se hacía el Borgoña riojano? Con tempranillo, con garnacha, con viura, con nuestra temperatura. Es decir, se hacen vinos para el cliente, se hacen vinos con menos graduación, se hacen vinos completamente distintos a los que tradicionalmente se hacían porque se cambia el cliente y al cambiarse el cliente hay que mostrarlos de otra manera. Por eso las exposiciones universales que empiezan con Napoleón y continúan en Londres, en Austria, tal, se hace una exposición en Haro en 1884 donde se presentan los vinos de Armando Geff, los vinos de los franceses de Baños y otros vinos no del barrio de la Estación, sino de la calle de las Cuevas de Haro. Pero estamos haciendo nuevos vinos para nuevos clientes. Anteriormente la venta no era como esta, la venta era a los arrieros que por medio de esos pellejos llevaban el vino a Cantabria, llevaban el vino al País Vasco, al norte. A partir de 1870, fijaros cómo se incrementan los miles de litros, hasta el 92. Entonces tenemos nuevo cliente, tenemos que plantar, tenemos que guardar y tenemos nuevas máquinas, tenemos nuevas bodegas. Es decir, hay un cambio tremendo que va a modificarse en este momento, 1892, que es el momento actual. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Arrancar? No, la filoxera. Claro. Vino la filoxera, ya no hay que hablar con la consejería, no hay que hablar con nadie. Arreglado. Porque si no, ¿qué hubiéramos hecho con 60.000 hectáreas y con esa caída de las exportaciones? Entonces hay muchos cantares de la filoxera que yo tengo recogidos y coplas, etcétera, y ahora me doy cuenta que fue una bendición, porque si no, no sé cómo se hubiera transformado La Rioja y no sé dónde hubiéramos metido esos miles de litros. Con respecto al cliente, fijaros qué vinos hacía en este caso Lope de Heredia.
Borgoña, Medoc, Clarete, Sauternes, Barsac y Graves. Todo esto con Tempranillo, Garnacha, Viura, Calagraño, un poquito Calagraño para el Sauternes viene bien. Entonces, hacíamos lo que nos pedían. El cliente manda. ¿Y qué pasó en un momento? Que ya no teníamos tanto vino y entonces pues empiezan las falsificaciones. Bueno, ahí está el Sauternes y estos son los trasegadores, los que subían, porque no había bomba, del fondo de la bodega con pellejos de 3 cántaras, es decir, de 50 kilos, saca, no sé, pues 200.000 litros al hombro, desde abajo hasta arriba, y en ciertas épocas, porque tú no podías vender cuando querías, estabas en la suerte del vino. Todo eso cambia en mediados del siglo XIX. Bueno, en los pellejos que son, y esta es muy famosa porque es de Goya. Yo encontré este cuadro de Goya con pellejos de vacuno. Fijaros que no son pellejos ni de cabrío ni de otros animales, son de vacuno. Y se sustituye, lógicamente, por las barricas que van a guardar el vino o se van a modificar. La primera bodega que se empieza a construir y el primer constructor que acabo de encontrar, que es nuevo, que es anterior a Armando Jeff, es Alfus Emas, que no sé quién es, y que el año 1876 compra este terreno que posteriormente se lo vende a Armando Jeff y que a su vez se lo vende a Lope de Heredia. Es decir, veis, franceses y la llegada de capital foráneo, en este caso de Lope de Heredia, o de capital que viene del País Vasco. El fin del esplendor. ¿Qué es lo que pasa? Pues en el 1890 empiezan los aranceles, se empieza a pagar por grado alcohólico en las exportaciones, con lo cual también viene bien el exportar vinos con baja graduación para pagar menos, y empieza una mala imagen del vino. Antes ha hablado Pedro del alcoholismo y ahora vamos a hablar un poco, porque a mediados del siglo XIX en Francia, ante el exceso del consumo y la aparición de los vinos falsos y las muertes que ocurren en la zona de Montpellier, toda la zona de Gaulle, Le Minervois, toda esa región de allá, hay unas manifestaciones en contra de los vinos falsos. Y lo que yo os digo es que la filoxera fue el freno a los excedentes. Me pueden tachar de lo que sea, pero en ciencia ficción, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera llegado la filoxera? Fijaros la diferencia entre una cita del 88, hablando de la riqueza vinícola que atrae al elemento extranjero hasta una cifra respetable de la colonia francesa, y 4 años después, la situación que han causado a nuestros viticultores profunda y justificada alarma en 4 años. Es decir, que es como la llegada de Trump. O sea, en 4 años se pasa de un esplendor extraordinario a una tragedia que continuará hasta dentro de muchos años. Bueno, aquí vemos la situación de las hectáreas ya dentro de la DEO Rioja, que podéis ver que se llega a las 68.000, yo creo que esto es un dato exagerado, pero sí a las 65.000, y que años después se queda en las 27.000. Esta situación se agrava por la disminución del consumo en Francia por el tema del alcohol. Este es un anuncio de la Liga Nacional contra el Alcoholismo y este es un recorte de la semana pasada de la Nueva Rioja. La campaña que en la actualidad hay contra el alcohol, indefinido si es destilado o fermentado, se parece mucho a la Liga Antialcohol del siglo XIX, con una publicidad extraordinaria. Los datos de consumo en el 19 en España no son fiables, hay por regiones datos, pero no son fiables, pero sí los franceses, que se llega en regiones hasta los 234, la media era 150 litros, pero hay una caída extraordinaria en esos meses.
Aparece la Asociación de Alcohólicos Anónimos en 1835 y aparece la Sociedad Francesa de Temperance, que empiezan a hablar del peligro del alcohol en el consumo diario, sobre todo en las grandes ciudades. En España la Liga no tuvo realmente tanta importancia como la tuvo en Francia. Este es uno de los libros importantes, pero os quería enseñar este anuncio que me parece muy interesante porque habla de las bebidas buenas, el vino, la sidra, los alcoholes hechos de pera y la cerveza. Y los alcoholes malos, la remolacha, la patata y los cereales. Es decir, ya en aquel momento empezábamos a decir, esto es bueno, esto es malo, tomar de este. ¿Por qué? Porque hay que hacer un relato. Y esto es lo que yo creo que la visión antropológica de la cultura del vino puede aportar. Yo cuando voy a una visita a una bodega y empiezan con la fermentación, la maloláctica, todo ese tipo de aspectos técnicos, y no me hablan del señor Juan, que era el que limpiaba las tinas, o del señor Manuel, o la señora que hacía la comida de habas a los cavadores, me da mucha pena, ¿no? Porque el relato es importante y el relato cultural, en este caso lo veis, cómo desde el siglo XIX se está dignificando el vino frente a otras bebidas. El consumo en la actualidad, veis cómo ha ido cayendo. Nosotros estamos en 20 litros por persona y año. Entonces, que hay que narrar de nuevo y contar la historia. Con respecto al control, a partir anteriormente el control del vino lo tenía la Iglesia por el diezmo y lo tenía la municipalidad por los pagos de la correduría. A partir de mediados del 19 comienza a haber una vigilancia de la producción exagerada, se incrementan las instalaciones bodegueras y entonces la administración también tiene que aumentar la investigación sobre los aspectos económicos del vino. El incremento de construcciones en el siglo XIX, lo que os decía, los barrios de bodegas, muchos, ahora que los estamos estudiando municipio por municipio, la mayor parte de las bodegas se construyen a mediados del XIX y todas esas denuncias de no tirar el vino en la calle. Es decir, cuando el ayuntamiento saca un reglamento en 1860 diciendo que no se tire el vino por las calles, es porque el exceso era exagerado. La conclusión, estamos en esa época, en medio siglo de cambios esenciales, por la exagerada superficie que aumenta y también el aumento de la demanda. Por otro lado, el cambio entre el arriero y el negociant es una modificación sustancial en la forma de vender el vino. Y por otro lado, cambian los sistemas de transporte y nos permiten llegar a otros destinos que anteriormente no se podía acceder. Hay el cambio de los gustos del cliente. Es una cosa que se me ha olvidado. En el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, la superficie de viñedo de blanco en Rioja Alta era de un 87%. Y se cambia en pocos años, que es lo mismo que nos está pasando, pero a la inversa, a vinos tintos. ¿Por qué? Pues por los cambios del cliente. Entonces, cambios de tipos de cliente y modificaciones. Se va de la carencia al excedente. Llegan las enfermedades. Claro, las enfermedades también son un control de la producción e inmediatamente llegan las soluciones. Entonces, que los momentos de crisis también generan importantes soluciones. Hay muchísima influencia francesa, más en el comercio que en las técnicas de producción y de elaboración, porque la mayor parte de los vinos salían hechos de aquí. Es decir, los franceses, esos almacenes de Haro tan famosos, son aquellos lugares donde se mezclaban vinos que se traían hechos de las bodegas de cosecheros. Y de ahí sale el Barsac, sale el Sauternes o sale el Graves.
hay muchísimas coincidencias y esto es una situación cíclica. Si se leen los libros de Emilio Barco de los años 70, ya está contando lo que iba a pasar ahora. Es interesante esos trabajos porque va viendo cómo es algo cíclico. ¿Cuál es el recurso? La calidad, indudablemente, y la prudencia. Y la prudencia, sobre todo, porque el incremento de superficie tan exagerado que se dio en el 19, no había ningún tipo de control como ahora, de superficies, ni de papeles, ni de producción, llevó a esa catástrofe. Yo sigo diciendo, aunque Pedro diga que no, que lo pequeño es bello y que las zonas de producción controladas, donde el producto, el paisaje y los autores estén integrados, generan productos de mayor calidad. Y vuelvo a hablar de los valores culturales de los productos alimentarios. Porque claro, aquí y en todas las reuniones donde vamos, hablamos de vino, pero hay congresos sobre las alcachofas. Y estamos hablando hay una cita preciosa cuando vienen los franceses que llegan a Baños traen todo tipo de plantas, nabos, brócolis, tal, y dice, estos riojanos, todos traen muchos espárragos de Versalles, todo viene del jardín de Versalles, dice, estos riojanos no saben comer más que berzas, cosa que tenían mucha razón. Entonces, pero de la berza no le hemos sacado ese valor cultural que tiene el vino y otros productos alimentarios, como puede ser el tequila, o puede ser el café, o puede ser el té, o el maíz, pero a todos los productos alimentarios les podemos dar un valor cultural y de esa manera dignificarlos y probablemente fomentar su consumo. En el siglo XIX hubo de nuevo un excesivo intervencionismo y burocracia en un cultivo intervenido y politizado. Es absolutamente evidente que esto ha sido un cultivo politizado. Siempre recuerdo una foto de dos agricultores de rodillas delante de Félix, que era director general, pidiéndole de rodillas que no le arrancaran un viñedo. Es una foto de la Nueva Rioja que yo la tengo, es decir, los políticos han intervenido en la plantación, en el arranque, en el control, y ese tipo de intervenciones para mí por lo menos no han sido positivas. Espero que con esta visión y que el tiempo lo cura todo, tengamos una esperanza en los resurgimientos, que no hay más que volver a retomar las proporciones. Es decir, lo que no podemos hacer es tener esos volúmenes cuando los consumos están mucho más reducidos. Pues muchas gracias y buenas tardes.